dejan aquello que era un batido y les quitó privacidad y estuvieron un par de meses y fue un desastre, man. No es aconsejable que se deje una propiedad hacia varios. Los hijos desafortunadamente no tienen la situación económica igual. Y entonces en algunas ocasiones se tropiezan con que uno de los hijos está muy pobre y el otro tiene una buena situación económica. Y el que está pobre dice, pues a mí denme mi parte. La ley dice que nadie puede permanecer en división. Ordena que se dividen o vendo, dice un juez. Porque ahí puede ser intervenido hasta por un juez y ordenar la venta en la moneda y repartir los centavos. Así es más. Pero yo creo que lo más importante, licenciado, es que para que se quite tanta complejidad que se tiene o dudas o algo que no se entienda, que cuando suceda esto, antes de hacerse el testamento o antes de realizar alguna acción relacionada con el testamento, es preferible venir con el notario para que le explique bien en cada caso qué es lo que sucede. Normalmente, miren, normalmente hay muchas situaciones en que es muy importante venir a ver a uno, sobre todo cuando hay, por ejemplo, hijos incapacitados. No hay que perder de vista que el testamento es una cosa muy seria. Cuando llega la gente, generalmente uno le dice, usted tiene la obligación de dejar alimentos a las personas que dependen económicamente de usted. ¿Cuáles son las principales personas que dependen de una gente? Los esposos, la esposa o el esposo. Generalmente yo les aconsejo que les dejen a ella o a él el usufructo vitalicio de la casa, de tal manera que la persona, ella, tenga uso de la casa y los muebles que están adentro de por vida, y a la muerte los hijos que hereden ya partes iguales si quieren, o determinen quién hereda. Eso es muy importante. Hay veces que el hijo está incapacitado, hay que nombrarle un tutor y un curador. No hay que perder de vista que el progenitor superviviente es el que se hace cargo del menor incapacitado, pero algunas veces ya no hay el progenitor y se trata de uno, generalmente a veces hasta de un adulto que está incapacitado. Hay que nombrarle un tutor y un curador, alguien que hay que dejar generalmente otra vez lo mismo, usufructo vitalicio, de tal manera que las rentas sean ocupadas exclusivamente para darle alimentos, vestidos, cuidados y heredero al que lo va a hacer de tutor. Digo, es muy importante esas cosas. Luego viene y me dice, oiga, mi hijo es muy borracho, ¿qué hago? Ah, hijo de la pelón. Otras veces, bueno, en esos casos particulares de borrachos, pues normalmente no hay nada que hacer. Un borracho está muy caramba de controlar. Una de las cosas así que le tocan a uno, que le dice uno, pues esto es una situación media complicada, es cuando llegan y le preguntan a uno qué diferencia hay entre el fideicomiso. Le hacen publicidad en la televisión al fideicomiso y el testamento. Yo les digo, miren, el fideicomiso solamente lo pueden hacer como fideicomisarios los bancos. Los bancos son fideicomitentes. Usted va y le dice al banco que tiene tales bienes y que quiere que a su muerte se le den a fulano de tal. Ese es el fideicomiso, nada más que lo que pasa es que el banco inmediatamente pide que se le pongan a nombre de él y los empieza a administrar. Y al administrar, él cobra lo que esté dando de productos de aquella cosa, y usted ya no es el dueño. El problema muchas veces es que puede pasar, miren, a mí me ocurrió, yo tengo por ahí un fideicomiso, tenía un dinero en una especie como de fideicomiso, porque no era mío, lo administraba, y lo puse en el banco de fideicomiso. Sucede que el banco cobra por la administración, y en un momento dado, ese dinero que yo había puesto en fideicomiso pagaba más al administrador que lo que producía. Lo retiré inmediatamente. Afortunadamente uno puede hacer los revocables. Pero ese es el fideicomiso. En un banco se ponen bienes o cosas y eso es muy bueno como para cuando uno quiere hacer una obra a largo plazo. Por ejemplo, un orfanato, una escuela, alguna cosa, un museo, una cosa. El fideicomiso es el camino. No
no para manejar la situación del orfanato, del museo, que es muy complicado, sino para que ministre los fondos necesarios para que aquella cosa persista. Pero es muy complicado. Realmente no es recomendable. Es recomendable hacer un testamento normal y quitarse de mitotes. Pero, pues el que quiera intentarlo, pues lo puede hacer. La realidad es que nada ganan nuestros notarios en esas situaciones. El testamento, yo pienso que es uno de los grandes inventos que han tenido los humanos. Y sin embargo, pues a veces nadie lo ve. Miren, hay testamentos muy famosos. Yo creo que uno de los más famosos es de Isabel la Católica, porque ella decía que los que estábamos acá, los inditos, éramos súbditos. No somos esclavos ni nada, porque éramos súbditos. Hay testamentos que dice uno, pues, el testamento que más armó en esa misma época, mitote, fue el testamento de Colón. Testamento, los reyes católicos no le cumplieron a Colón, y Colón los demandó, y esa demanda se fue en generaciones, porque realmente de veras se habían portado mal con él. Pues él era almirante de la mar Océana, y no lo fue. E inmediatamente que descubrió Cuba y toda esa serie de islas que están ahí alrededor y que llegó hasta América, acá en el Darién y que la canción. Digo, la realidad es que lo hicieron camote, le quitaron todo, le dieron una miseria. Pero ocurría igual, hombre. A veces los testamentos también plantean problemas. El problema del testamento es efectivamente su cumplimiento. Y a veces heredan pleitos. Esa herencia de pleitos, pues la realidad es que pues, esos son verdaderamente imprevistos. Yo he visto muy pocas veces heredar pleitos. Sin embargo, los he visto. Se les encomienda que termine la solución de fulano de tal, que es una solución que tiene ya también 20 años, o una cosa y peleando. Y se pueden heredar. Yo heredo a mis hijos lo de la sucesión de mi padre, en el caso de las sustituciones. Es muy importante. Si se muere mi hijo, oye, en la mañana sí me ocurrió, una señora que había hecho testamento, y cuando yo acababa, me dice, oiga, no, yo no acababa, pero ella ya había hecho un testamento, y me dijo, oiga, y si se mueren mis hijos, ¿qué va a pasar? Usted ya me había dicho que tenía que nombrar a alguien. Le digo, se llaman las sustituciones. Sí, cómo no, ¿a quién ponemos en lugar de su hijo? Pues póngame a los hijos de mi hijo, fulano, nomás quiero que sean dos, no quiero que sean toda la bola. Bueno, yo le pongo normalmente que los hijos legítimos. Le digo, no pierda de vista, le digo, señora, que sus muchachos están muy jóvenes, y ellos pueden heredar. Los hijos tienen la desventaja que pueden tener ilegítimos, Vamos a poner los puros legítimos, por una parte, porque legítimos e ilegítimos a veces son unas peloteras de todos los dudas. Y por supuesto que además de eso, sería bueno que elija quién de ellos va a ser el representante común. Puede hacerlo, pero ellos también pueden hacerlo en un momento determinado. Eso se llaman las sustituciones. Se puede nombrar una persona que sustituya a otra. En eso lo importante que iba a decir, que se me fue ahorita, es que allí pueden heredar los no concebidos. Yo tengo un hijo recién casado, y quiero heredar a mi hijo, pero si él falta, quiero heredar a los hijos que él haya tenido hasta el momento de mi muerte. No tiene ni uno, pero ya heredó a los hijos que tenga mi hijo cuando yo falte. A los hijos legítimos, normalmente de los hijos, yo siempre hago la aclaración, que sean los legítimos, que sean los legítimos, porque esos de los ilegítimos, yo los he visto, que crean conflictos muy especiales, a veces que están encontrados, ¿no? Lo que es muy importante también a veces es hacer la aclaración del estado civil, del testador. Miren, a mí uno de los pleitos que se me hizo más agresivo fue que en una ocasión vino un señor, venía apadrinado por el presidente municipal del lugar y tenía un testigo, porque no traía identificación, y el presidente municipal de este lugar
lo identificaba con los empleados ahí de la presidencia. Y ya hizo testamento, pero dijo que era soltero. El testador dijo que era soltero, mintió. Pasaron un par de años, yo un buen día me tropecé con que tenía una demanda que habían hecho en Cárdenas pidiendo que se me demandara porque había puesto a ese señor. Y él era casado y tenía 3 hijos. Y había puesto a una señora que con él convivía y 2 hijos. Yo les digo, oiga, no, yo no voy a buscar en toda la República en qué estados civil se encuentran. Esto es una cosa que la tienen que demandar los hijos legítimos de matrimonio. Mi papá estaba casado, decía, estaba casado en sociedad conyugal, así es que tienen derecho a la mitad. Ríndanos cuenta de los bienes y yo ni sé qué. No. Total, nunca he sabido qué pasó, pero los hijos tenían derecho al 50% de la herencia. Y esa acción, hay veces que la gente también pierde de vista que los derechos a las herencias se pierden. En una sucesión intestamentaria se dan 10 años para ejercer la acción que se llama de petición de herencia. A la raíz de que se publican los edictos, el último edicto marca el principio de la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, prescripción negativa se llama. Se acabó el derecho a los 10 años. Hay gente que viene de vez en cuando, oiga, mi tata se murió ayer, yo estaba en Estados Unidos y tengo 15 años y allá y no me di ni cuenta que ahora se murió. Ve a un abogado y dice uno, ya se lo llevó trampa, va a estar muy caramba. Hablando de los Estados Unidos, hay muchas veces que vienen y me dicen, oiga, yo quiero hacer testamento porque tengo una casa que yo no la compré. Bueno, está escriturada mi nombre, pero el que la compré es mi hijo, que está en Estados Unidos. Yo quiero darle seguridad para que cuando él quiera, yo se la escritura en vida. Pero si yo me morí, se la heredo. Es una garantía. Sí, cómo no, señor o señora. Sí, está bien. Se llama legal. Pero le recomendamos que meta todo lo demás, hombre. Hay veces que tienen que hacerse recomendaciones especiales. Mire, cuando se hereda una casa es muy importante, sobre todo en las áreas urbanas, determinar que tiene que tener 6 metros de frente y una superficie de 80 metros cuadrados. Si usted tiene una propiedad que tiene 10 metros de frente, tiene 2 hijos, no puede dividirla por mitad. Con toda seguridad, para dividir propiedades ya no somos dueños, hay que pedir permiso. Cuando vienen aquí y quieren hacer testamentos, divisiones de bienes, pedimos que por favor vayan y pregunten en catastro si son divisibles sus inmuebles en la forma que lo quieren hacer. Sobre todo cuando quieren, oiga, mi hijo ya construyó un cuarto allá arriba, oiga señor, ¿por qué lo dejó? No, eso no se vale. ¿Por qué? Porque la copropiedad, pues es cuando todos son acá, pero cuando está para arriba ya no, ya tiene otra forma de manejarse, un condominio. Entonces vaya y trágame los papeles donde autorizan al condominio, le digo, porque de otra manera va a ser un sainete con aquello que... esas divisiones, aquí yo acabo de ver una en días pasados, el frente de la casa eran 10 metros, y eran 2 hermanos, fueron al catastro y no les dieron permiso de dividir por mitad, pero les dejaron una posibilidad. La casa estaba al frente y el fondo estaba baldío, le dejó el fondo a uno y le puso una servidumbre de 2 metros por un lado y le dejó el fondo a un otro, y bueno, fue una solución, pero eso es muy raro. El testamento tiene muchas florituras. Yo creo que siempre lo recomendable es ir con un notario, y si no se va con un notario, con un abogado, también es lo más recomendable. Es sumamente recomendable. El ideal es que fueran con un notario, que es el que vaya a hacerles su testamento. Muy bien.